Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. En la Ciudad de México, a través de los años, se han divulgado impresionantes leyendas acerca de personas que alguna vez tuvieron experiencias inimaginables y hasta encuentros con espectros terroríficos. La siguiente historia nos muestra que tal vez es posible mezclar el mundo terrenal con el espiritual y que a veces las almas en pena pueden acudir a pedir ayuda o atormentar a los vivos. El cielo y el infierno son un gran enigma y puede ser que alguien regrese de ellos para asustarnos o arrebatarnos la vida. Fragmentos de la Noche. Hace muchos años, en la antigua Ciudad de México, un religioso padre de nombre Lanza, al que llamaban cariñosamente Lanchitas, era una persona apreciada y amada. La razón era que este excelente padre amaba a todos y ayudaba gratuitamente a los pobres y desamparados, además de velar por los enfermos. Confesarse con él era algo que todos hacían, pues sabían que era un siervo fiel de Dios y valía la pena tener su absolución. Una noche fría, en la que caía la lluvia y soplaba un viento gélido, el padre Lanchitas corría a la casa de un amigo suyo, donde todas las semanas se reunía con otros compañeros para pasar una agradable velada. Cuando estaba a punto de llegar, pensaba en colocarse junto al fuego, pero una anciana se interpuso en su camino y tomó de su capa para detenerlo. El padre le preguntó en qué podía ayudarla, y la anciana le rogó la misericordia de Dios para que viniera pronto y confesara a un moribundo. Lanchita sabía que no podía rechazar el llamado, pero aún así intentó persuadir a la mujer, preguntándole por qué no había acudido al párroco de la iglesia en la que estaba el agonizante. Ella respondió que la última petición del enfermo era confesarse ante el padre Lanchitas y obtener su absolución. La mujer le rogó nuevamente por la misericordia de Dios que se apresurara con ella, advirtiéndole que la confesión no se haría a tiempo y entonces el pecado de su negativa sería peor para su propia alma cuando él mismo agonizara. Fue así que el sacerdote la acompañó. Caminó detrás de ella por las frías calles oscuras, transitando por el lodo y bajo la lluvia incesante. Por fin lo llevó hasta el extremo del callejón del padre Lecuona, deteniéndose en una casa larga y muy antigua. La casa no tenía ventanas, sino una puerta grande por la que entraban los carruajes y otras dos pequeñas puertas. La mujer se dirigió a la puerta del medio y con un ligero empujón, la puerta se abrió con un fuerte chirrido. Entraron juntos y lo primero que notó el hombre fue un olor fétido que inundaba el interior. Era el tipo de olor que se encuentra en casas muy viejas en las que todas las puertas y ventanas están cerradas desde hace mucho tiempo. Pero había algo más, una especie de hedor a putrefacción que le hacía estremecer. El padre decidió ignorar eso, colocándose un pañuelo en la nariz. Continuaron avanzando y la oscuridad era tan inmensa que la pobre vela que estaba en un rincón apenas si les dejaba ver por dónde pisaban. En otro rincón estaba un hombre acostado en condiciones terribles, sobre un tapete extendido sobre el piso de tierra. No había nada más, excepto telarañas por todas partes y el mal olor. El sacerdote tomó la pequeña vela del rincón y se acercó al hombre enfermo para poder ver su rostro al momento de la confesión. Tomó la manta sucia que lo cubría y al quitarla se horrorizó. Un escalofrío recorrió su cuerpo y un hueco en su estómago se formó. Con voz alarmada le gritó a la anciana: «Este hombre no está vivo, no puede confesar y tiene el aspecto de haber estado así por mucho tiempo». La escena era estremecedora. Lo que vio el padre fue una cabeza seca y huesuda, con la piel amarillenta sobre ella,
con los ojos cerrados y hundidos. Las dos manos que descansaban cruzadas sobre el pecho del hombre sin vida eran piel seca y amarilla, encogida sobre sus huesos. El hedor era insoportable. Aquella mujer no parecía impresionada. Por el contrario, miraba al sacerdote fijamente y con voz fuerte ella dijo: «Este hombre se va a confesar». Dicho esto, fue a buscar en un rincón más alejado una tabla con un clavo y tomó una vela de la mesa, diciendo unas palabras extrañas. Entonces aquel cuerpo sin vida, entre la luz tenue y la oscuridad, se levantó lentamente y se sentó sobre el tapete donde yacía. Emanaba un calor fuerte, por lo que el cura creyó que tal vez solo estaba desnutrido y con mucha fiebre. El espectro abrió con dificultad la boca y con voz áspera de ultratumba comenzó a recitar una oración para proceder a su confesión. El cura estaba atónito, pero como su labor lo indicaba, debía escuchar la confesión hasta el final y después otorgar el perdón. Lo que dijo aquel fantasma permaneció siempre en secreto, pero se supo mucho después que hablaba de cosas que habían sucedido hace unos 200 años. El padre se había percatado de esto, ya que era un gran lector de libros de historia. Dijo que en vida había estado involucrado en peleas y terribles crímenes. Acabó diciendo que en aquel tiempo antiguo lo habían asesinado repentinamente en una riña y se había ido sin confesar ni perdonar, y que desde entonces su alma se estaba consumiendo en el infierno. Oyendo semejantes palabras, el padre sintió un poco de incredulidad. Como creyó que se acercaba la hora de su final, le dijo que se acostara tranquilo y descansara, y prometió que más tarde vendría a escuchar su confesión, pensando que tal vez deliraba y decía cosas sin sentido. Pero el hombre clamó con mucha urgencia que no se fuera, declarando que por la misericordia de Dios se le había dado una sola oportunidad de volver del más allá para confesar sus pecados y ser absuelto de ellos, y que el padre debía escucharlo en ese momento y lugar para que lo librara de ellos. Si no, esta única oportunidad se perdería y sería devuelto para siempre a los tormentos calientes del infierno. Por lo tanto, el padre, estando seguro para entonces de que el hombre estaba completamente loco por la fiebre, lo dejó hablar hasta que hubo contado toda la historia de sus espantosos pecados, y luego le tomó la mano para calmarlo. Al pronunciar el padre Lanchitas las últimas palabras de la absolución, el hombre volvió a caer sobre su tapete, con un crujido agudo como huesos secos. La mujer había salido de la habitación sin hacer ningún ruido, mientras la vela lanzaba sus últimos destellos. Por ello, el padre salió a toda prisa por la puerta aún abierta a la calle, y tan pronto como llegó ahí, la puerta se cerró detrás de él bruscamente, como si alguien desde dentro hubiera empujado contra ella con fuerza para cerrarla de golpe. El miedo era indescriptible, tanto que el cura temblaba de terror. Ahora no tenía dudas de lo que acababa de pasar. En la calle buscó a la anciana, creyendo que lo estaba esperando, pero la anciana ya se había ido. Pensando que ella debía haber pasado a su lado en la oscuridad de la casa, llamó a la puerta suavemente y luego con fuerza, pero nadie respondió a sus golpes. Luego trató de empujar la puerta para abrirla, usando todas sus fuerzas, pero no se abrió. Era como si tratara de mover un muro de concreto. Así que el padre se apresuró hacia su reunión y se alegró de entrar en la habitación donde sus amigos lo esperaban y donde muchas velas estaban encendidas. Se sintió a salvo donde estaba seco y cálido. Había caminado tan rápido que tenía la frente mojada de sudor cuando se quitó el sombrero, y para secarlo metió la mano en el bolsillo para buscar un pañuelo, pero su pañuelo no estaba en su bolsillo, y entonces supo
que debió haberlo dejado caer en la casa donde yacía el moribundo. No era un pañuelo cualquiera, sino uno muy finamente bordado, con las letras de su nombre labradas, con una corona alrededor, que le había hecho una monja conocida suya en un convento. Como no quería perderlo, envió al sirviente de su amigo a aquella vieja casa para recuperarlo. Después de un buen rato, el sirviente volvió, diciendo que la casa estaba cerrada. Todo esto era tan extraño y lleno de misterio, que el padre Lanchitas contó entonces a sus 3 amigos una parte de lo que le había sucedido aquella noche, y resultó que uno de los 3 era el notario, que tenía a su cargo la propiedad. El notario le contó al padre Lanchitas que la casa, debido a algunos asuntos legales enredados, había permanecido cerrada y vacía durante toda una vida, y declaró que el padre debía estar confundiendo esa casa con alguna otra, lo cual sería fácil, ya que todo lo que había sucedido había sido en plena oscuridad y con lluvia. Pero el padre, por su parte, estaba seguro de que no se había equivocado en el asunto, así que ambos se encontraron allí y fueron a la puerta del medio, la que se había abierto aquella noche de la mano de la mujer. Alrededor de esa puerta había telarañas intactas y el ojo de la cerradura estaba obstruido por el polvo que había entrado en él. Poco a poco, en los años que había pasado desde que se había abierto por última vez, las otras 2 puertas de la casa estaban igual. Sin embargo, el padre Lanchitas no quiso admitir, aún con esa prueba en su contra, que estaba equivocado, y el notario, sonriéndole, pero dispuesto a satisfacerlo, quitó el polvo del ojo de la cerradura y metió la llave en él y abrió con fuerza el pestillo oxidado de la cerradura, y juntos entraron. Al principio no pudieron ver nada más que la habitación vacía. Sin embargo, lo que sí encontraron, y el padre lo recordaba bien, fue el mal olor. Pero el notario dijo que los malos olores estaban presentes en todas las casas viejas y cerradas. Las pruebas indicaban que el notario tenía razón. Entonces el cura decidió ceder y decir que estaba equivocado. Cuando estaba a punto de salir de la casa, sus ojos vieron algo impresionante. En un rincón, tirado en el suelo, cerca de donde había estado el hombre cuya confesión había tomado, estaba nada más y nada menos que su pañuelo bordado. Eso fue suficiente para que el relato del sacerdote fuera creído. Al salir de ahí, estaba aturdido y asustado, dándose cuenta de que era verdad. El horrendo relato de aquel hombre moribundo se repetía en sus pensamientos, que había confesado a un espectro, a una persona sin vida, a un cuerpo en descomposición, que venía del mismísimo infierno. Se dice que después de esta experiencia, el cura se retiró del servicio para dedicarse únicamente a realizar oraciones y ayunos constantes hasta el final de sus días, y que la locura lo invadió, jugando con sus pensamientos y miedos a causa de la terrible situación que vivió. Otros dicen que por la impresión de lo que había hecho y del encuentro con un alma pecadora, cayó sin vida en cuanto terminó de confesar al fantasma, y que jamás se volvió a ver. También que esa antigua casa guarda muchas más almas, y que la del padre se unió con ellas, vagando por los muros por la eternidad. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.